Conocemos la saga Alien, ideas innovadoras y desconocidas para el público del momento que dieron como resultado a una de las criaturas y mitologías más enigmáticas del cine y los medios de entretenimiento. Desde su primera aparición en Alien, el octavo pasajero, hemos seguido los misterios que envuelven al xenomorfo, su fisionomía inspirada en artistas como H.R. Giger y su espeluznante forma de existir, provocando un terror grotesco por cada aspecto que abarca su concepción y su crecimiento como una de las amenazas más formidables para la humanidad, así como a otras especies que pueden habitar este oscuro universo futurista. Exploramos de igual manera a una humanidad absorbida por el control de las megacorporaciones, volviéndose parte de una maquinaria que no para de crecer y antepone a los intereses de unos cuantos magnates por encima de la propia vida. Esto generó en personajes que son vistos como engranajes, en una galaxia controlada por el afán de consumir y conquistar ideas desconocidas. Al igual que todas las ideas del cine, Alien encontró sus orígenes en una sensación humana. Para despertarnos lo que nos despertó, tomó nuestra fragilidad e insignificancia ante un universo que alberga atrocidades inimaginables. El xenomorfo encarna el terror a lo desconocido, una presencia que crece en la oscuridad, se intuye y tememos antes de verla. Pero ¿qué enganchó al espectador al universo de Alien? No fue ver al xenomorfo descuartizar a una tripulación. La morbosidad y sadismo podemos hallarla en cualquier film de terror. No es el descuartizamiento lo que disfrutamos, es la espera, la tensión, la construcción. Hitchcock lo sabía muy bien. Una bomba que estalla es acción, pero una bomba que no estalla es suspenso. Y Alien es exactamente eso, una bomba orgánica, húmeda, viva, palpitando bajo cada plano. Sí, y es curioso cómo ese suspenso se siente incluso décadas después, ¿no? Como que sigue funcionando a nivel primario. Y no creas que es casualidad que la criatura crezca de ojos. Esa decisión de su diseño lo convierte en algo más que un asesino. Lo convierte en una fuerza sin empatía. Un depredador perfecto, sin moral, sin rostro, sin alma. Terror puro, sin rastro de humanidad. Pero su verdadero poder no está en su biología, sino en lo que representa. Una perfecta muestra de horror lovecraftiano. Ese miedo ancestral a ser devorados por un ente más fuerte. Hoy en día nos consideramos en la cima de la cadena alimenticia, pero ¿cómo reaccionarías si llegara un xenomorfo a recordarte lo débiles que somos en realidad? Y demostrarnos que la vida en la Tierra no es el centro del universo, sino un accidente diminuto frente a un cosmos sin piedad. Es lo que representa el xenomorfo, en mi opinión. Es muerte, oscuridad. Todo aspecto suyo es abominable, desde su estrategia reproductiva parasitaria, que no es una crueldad sin sentido, es un recordatorio de que el universo no es maligno ni benevolente, solo es. Por eso Alien no se disfruta como una película de sustos, se vive como una experiencia de suspenso y ansiedad cósmica, porque verlo nos despierta respeto, porque entendemos que estamos ante una forma de vida superior. No sabemos lo que piensa, tal vez no piense, tal vez solo existe, y eso lo hace más aterrador aún. Aquel terror inherente de cada ser humano es la esencia, en mi opinión, de la franquicia. Pero, ¿qué pasa cuando despojamos la esencia de la franquicia? Bueno, Alien Earth es lo que pasa. Alien Earth nos presenta una premisa que desde sus primeros trailers y adelantos llamaron nuestra atención. Una nave espacial de Weyland-Yutani se estrella en la Tierra, llevando en su interior un equipo científico que logró hacerse con la posesión de diversas formas de vida alienígenas, provenientes de diversos mundos, entre ellas la más famosa y el motivo principal que cautivó nuestra atención, el xenomorfo. Tener a una de las amenazas más grandes del universo en nuestro planeta sonaba como una idea interesante que daba todas las señales de ser una serie que iba a estar enfocada en la acción y el terror, en una cacería por parte de la humanidad para volver a capturar a estas criaturas que ahora se encuentran en un territorio desconocido para ellas. Pero realmente nada fue más alejado de la realidad, pues conocemos a una nueva corporación que rivaliza con Weyland, Prodigy, enfocada principalmente en el desarrollo de inteligencia artificial y el mejoramiento cibernético de las personas, siendo su principal proyecto el concebir la inmortalidad por medios artificiales, colocando la conciencia de un grupo de niños con enfermedades terminales en cuerpos sintéticos resistentes a cualquier mal o enfermedad que haya afectado a la humanidad, concibiendo de esta manera una forma de alcanzar la eternidad por medios tecnológicos, que abre, o bueno, debería abrir, muchos debates para los espectadores. Pero desgraciadamente, es una premisa interesante que por diversos factores, sobre todo la personalidad de los personajes envueltos en estas tramas, que la hacen bastante olvidable, por no decir molesta. Debido a que se toca de forma bastante superficial y su inclusión solo opaca la premisa que lleva el título de la serie. La trama de Alien Earth
se centra en cómo un equipo especial de Prodigy, especial porque son niños en cuerpos cibernéticos, son enviados a capturar las formas de vida alienígenas, desconociendo por completo la amenaza que esto pueda representar. Trama que se cierra en menos de 2 episodios, con los alienígenas en custodia. Así que tenemos nuestra primera decepción que parte de nuestras expectativas en la serie. Esperar que esto iba a ser una historia de persecución, cacería y horror por soltar formas de vida en una ciudad. Pero quitando lo que esperábamos, ¿qué podemos decir de lo que Alien Nerd nos mostró? Quitando nuestras expectativas de la serie, podemos decir que de igual manera tiene graves problemas. El principal es Wendy, una niña cuya enfermedad terminal la volvió el conejillo de indias de la corporación Prodigy, siendo la primera en adquirir un cuerpo sintético que le da la apariencia de un adolescente, pero que al final del día no podemos olvidar que tiene la mente de una niña, con la inocencia que esto implica. Vemos mucho de la historia a partir de sus ojos, una historia que podía convertirse en una premisa con debates filosóficos y profundos, pero se convierte en una historia inverosímil que hace ver a Wendy, en el mismo día que adquiere un cuerpo artificial, en la líder de la misión para encontrar a las criaturas desconocidas en una nave estrellada. Una misión a la que no paran de mencionar lo peligrosa que es, pero que aparentemente es pan comido para un grupo de niños que desconocen sus nuevas capacidades. La serie tiene mucho de estos momentos, de poner a estos nuevos individuos en situaciones que le generan un conflicto interno, algo interesante de ver si fuesen adultos funcionales, pero que por el ritmo de la serie y sus personajes, solo parecen niños que acaban de descubrir que tienen acceso a internet y aún así tienen la capacidad de superar cualquier dificultad que se les ponga enfrente. Incluso pueden llegar a derrotar a un xenomorfo adulto en un duelo 1 a 1. Concuerdo, es esa coherencia lo que hace falta en Alien Nerd, porque incluso los detalles más pequeños se sienten desconectados. En esta serie no humanizaron a un monstruo, que es lo que asumo pretendían. No, mataron lo que era, una idea biológica del miedo. Alien pasó de depredador cósmico a mascota para sintéticos existencialistas de todas las edades. El Alien original encarnaba muerte, oscuridad. No cazaba por hambre, cazaba porque tú respirabas. No tenía ojos porque no necesitaba verte, porque no tenía la capacidad de sentir empatía, ni seguía las órdenes de nadie. Pero ahora ya no es esa criatura impredecible, ahora es un objeto que pueden encerrar, manipular y observar. Las escenas de tensión han sido sustituidas por discusiones de laboratorio con la misma complejidad de la típica novela de las 8 de nuestras abuelas. Los personajes actúan como si convivieran con un gato irritable, no con una entidad peligrosa. Exactamente, y es esa falta de amenaza real lo que hace que la serie pierda tensión constantemente. Un punto a favor de Alien Earth, porque a pesar de sus problemas tiene puntos a destacar, son las otras formas de vida que acompañan al xenomorfo en el viaje a la Tierra. Cada uno de ellos es grotesco, perturbador y que puede generar algunas malas sensaciones en los espectadores, siendo uno de los más vistosos aquel ojo que es capaz de invadir a sus huéspedes de la manera más grotesca posible. En ese aspecto, los alienígenas son atrapantes y es otro de los motivos para mantener la atención en Alien Earth, por conocer su biología y más aún, por las formas horribles que encuentren para acabar con la vida de sus secuestradores. Una lástima que cada capítulo de Alien Earth tiene una duración aproximada de unos 50 minutos, de los cuales solo como 10 minutos es de la trama alienígena, y donde de estos 10, solo 5 son de los aliens actuando frente a la cámara. Los otros 40 minutos se dividen entre la trama de los niños androides de Prodigy, los trabajadores, el jefe infantil que es el único carisma de la película, junto con su ayudante sintético Kirch, que siempre que lo veo me trae flashbacks de ser un replicante de Blade Runner por su diseño y personalidad. Pero nuevamente, la personalidad de los niños hace que sea difícil tomarlos en serio en sus respectivas tramas. Hablando un poco más de los personajes principales de la serie, podemos decir que los niños androides son difíciles de tomar en serio. Desde un inicio les ponen misiones de militares y científicos teniendo solo los conocimientos que extraen de la red, pero sin ninguna preparación previa o un trato medianamente directo con sus superiores sobre lo que tienen que hacer, como si los propios personajes de la trama olvidaran también que son niños en cuerpos de adolescentes. Los mandan a vigilar criaturas que deben estar en suprema privacidad y secretismo como si fuese un trabajo casual, esperando que unos niños tomen las decisiones más inteligentes al momento. Pero es esa falta de vigilancia sobre ellos lo que desencadena una serie de eventos que empujan a la trama a una serie de situaciones desafortunadas, que terminan provocando la liberación de los propios alienígenas. Te cuesta tomarte en serio muchas situaciones cuando están en movimiento debido a los niños. ¿O tú qué opinas de esta situación? Opino que si el guión ya tambaleaba, los personajes terminan por hacerlo colapsar.
Los niños, que a veces son ingenuos, inocentes, casi caricaturas de la pureza, al siguiente minuto tienen la sangre fría y el sadismo que el propio Alien ya no posee, como si el xenomorfo se hubiera contagiado de humanidad y los humanos hubieran heredado su crueldad, pero sin la lógica de la naturaleza que lo hacía coherente. Esta inversión de papeles, tal vez y tan solo tal vez, podría haber sido interesante si estuviera bien ejecutada, pero aquí no hay intención, hay confusión. No hay metáfora, hay contradicción. Todo lo que alguna vez tuvo peso emocional ahora es un desfile de comportamientos que solo me despertaron cólera. Pues detesto las producciones que me tratan como si no tuviera algo en el cerebro. Que no habrá mucho, pero algo hay. Slide es el más tonto del grupo. Se nota que es un niño en el cuerpo de un adolescente debido a que la trama gira en cómo un cyborg, trabajador de Weyland y que venía en la nave junto con las criaturas, busca manipularlo para que le entregue un xenomorfo vivo. Una manipulación que podríamos tomar en serio de no ser porque el niño trabaja para Prodigy, siendo protegido dado a que es el producto / experimento más novedoso. Podría avisar y con los recursos a su disposición podría haber frenado esta amenaza desde un primer momento. Pero brilla su inocencia volviendo que esta trama sea parte del final de la temporada. Nips, una niña androide que debido a un error durante la transferencia de su mente adquirió una personalidad psicótica, siendo la única que sufre fallas en su nueva existencia artificial. Brilla en el episodio donde nos muestran las polémicas de ser una existencia artificial con la conciencia de una persona humana. Pero nuevamente, carece de profundidad debido al poco tiempo que tiene para contar cada historia. Un personaje interesante que en ejecución reluce bastante debido a la actuación de su actriz, pero realmente se explora poco. Pero bueno, esto no es culpa de ella. En sí, todas las tramas interesantes de la serie se exploran bastante poco. Me dejas debiendo lo de interesante. Me parece igual de insípida que los demás. Que por cierto, ¿qué piensas de ellos? Joe, el hermano de Wendy, inicia siendo un personaje interesante, siendo una de las víctimas de este mundo corporativo al trabajar prácticamente como carne de cañón para Prodigy. Termina siendo un personaje odioso que siempre esperas que sea la víctima de algún alien, pero por pura suerte siempre se está salvando. Busca separar a Wendy de la corporación que la creó solamente porque considera que no está segura en aquella isla laboratorio. Pero parece olvidar siempre que su hermana es ahora una entidad superpoderosa, tan poderosa que ni sus creadores saben por qué tiene tanto poder. El niño Cavalier, la mente maestra de Prodigy que financia todo el desarrollo de los niños elegidos, que tienen como inspiración a los personajes de Peter Pan, adoptando los nombres de estos. Es un personaje odioso y detestable, pero irónicamente es el punto fuerte de la serie, un personaje déspota que no le interesa nada más allá de sus intereses, que pueden verse infantiles y estúpidos, pero al final es lo que termina desembocando en la trama inicial y va muy acorde al hecho de cómo las megacorporaciones ponen en riesgo la vida de gente inocente por caprichos absurdos. El giro es descubrir que fue él quien manipuló a un trabajador de Weyland para provocar el daño en la nave que llevó a estrellarse en la Tierra, en su territorio justamente. Un personaje infantil y arrogante, pero que comparado con los demás es el más entretenido en la pantalla, junto con los esténticos que lo acompañan, sobre todo Kirch, que destaca por ser una mente racional que deja de lado cualquier tipo de empatía o emoción humana con tal de cumplir con los objetivos de Prodigy. Los dos personajes más interesantes de la serie en nuestra humilde opinión, aunque con un pobre intento de profundizar en los sintéticos y en los dilemas morales que terminó quitándole todo el foco a la trama alienígena. Eso no lo discutiré. Sin duda son más interesantes que la protagonista. Wendy. Oh, Wendy. En los últimos episodios solo podía preguntarme dónde estaba su botón de mute, o de autodestrucción mejor. Si el niño genio fuera tan genio lo hubiera pensado. A ver, se supone que es una niña detrás de ese cuerpo sintético, pero la verdad Wendy es todo menos humana. No hay temor en ella, solo certeza de que, sin importar la situación, se va a librar por la magia de la ciencia. Nada le afecta, nada la sacude, sobrevive no porque luche, sino porque el guión le dará poderes casi divinos. Es inmune a las consecuencias y eso destruye toda tensión. El horror pierde fuerza cuando sabes que pase lo que pase, la heroína saldrá ilesa, decapitará al xenomorfo sin despeinarse y vendrá con una reflexión pseudo-filosófica lista para el siguiente episodio. El peor personaje de la serie, una Mary Sue de manual. En sus primeros momentos en su nueva vida artificial adquiere poderes de hacker, capaz de controlar cualquier tipo de maquinaria sin siquiera tener contacto con ella. Ya nos avisan desde el primer episodio que será imposible vencerla, incluso un xenomorfo fue víctima de esta mujer cuya única arma fue un machete y fuerza de voluntad.
Tiene conflictos que se trabajan poco, se construye de forma pobre y sus interacciones con los otros personajes no son nada interesantes. Incluso con su hermano se siente vacío, ni siquiera en su momento de encuentro tienen un momento de calidez o que pueda empatizar con el espectador. La segunda falta de respeto por el xenomorfo fue causa de Wendy, encontrando la capacidad, sabrá Dios cómo, de usar diversas frecuencias para encontrar el idioma del alien y así poder mantener conversaciones con él, volviéndolo literalmente un perro de caza que funciona bajo unos silbidos que le dicen dónde atacar, cuándo hacerlo y qué hacer. No sé qué rumbo tome la temporada 2 de Alien Earth, o bueno, para este punto no sé si vayan a hacerla para empezar, pero por cómo va pintando la cosa, Wendy será una especie de reina para las criaturas que buscará conquistar el mundo a punta de silbidos y xenomorfos. La reina de los xenomorfos. Ahora cazan porque una niña /IA rebelde les silba y les espera con una xenomorfi galleta. Alien, siéntate. Alien, dame la patita. Alien, descuartiza a ese guardia padre de familia cuyo único pecado fue trabajar por un salario seguramente mínimo. ¡Ja! Debió pensarlo antes de nacer en la miseria. En resumen, personajes que no brillan y que tampoco tienen tiempo para brillar. Historias que se sienten tontas pero que encuentran justificación en son niños. Pero claro, son niños para dejarse engañar por gente desconocida, pero para lidiar con aliens y problemas de laboratorio son mentes maestras. No hay mucha coherencia en su construcción, volviendo todo una serie de tramas que inician por el descuido y tonterías de un niño jugando a ser Dios. Hablando de los aliens, sus diseños y habilidades son bastante originales y crudos. Su estética es coherente con un mundo hostil para la humanidad. Me gustó que el ojo con tentáculos ha tenido más protagonismo que el propio xenomorfo. Para nosotros fue la criatura más atrapante, debido a su astucia y su capacidad para desenvolverse en situaciones de tensión, volviéndolo el foco de la serie, siendo una amenaza a muchos niveles, una sorpresa bien ejecutada. Los otros monstruos destacan por ser grotescos, moscas que escupen ácido, plantas que te dejan siempre con la curiosidad de cómo atacarán y de qué forma horrible lo harán, y un animal capaz de escupir a sus crías. Monstruos que te hacen pensar cómo serán sus planetas de espantosos para que hayan evolucionado hasta tal punto de volver sus crías un arma o volverse plantas caníbales de forma literal. En el aspecto del horror, serán momentos breves, pero intensos. El ojo probablemente es lo único que salva a la serie de ser un completo desastre. Pero dime, cuéntame, ¿qué sentiste cuando la finalizaste? Una decepción total. El xenomorfo siendo rebajado a un perro que obedece a las primeras personas que le hagan ruidito de gato es muy difícil de ver. La trama de Slide llegó a nada debido a que todo era un plan de Kirch para atrapar al cyborg de Weyland y así hacerse con un xenomorfo extra. Algo que estaba muy afuera de sus conocimientos, pero bueno, es un sintético y siempre lo saben todo aparentemente. El niño genio, siendo víctima de sus propios inventos y quedando con un final abierto sobre si está vivo o no, depende demasiado de una segunda temporada que no sabemos si llegará. Joe dejando de lado la idea de abandonar la isla para unirse a la loca dictadora de su hermana solo porque no vio otra salida, solo prueba que es un personaje que no tenía muchas luces. No se sabe actualmente cuál es el horizonte de la franquicia de Alien con respecto de su canon. Dentro de poco se estrenará la nueva película de Predator, Badlands, donde buscan canonizar a la compañía de Weyland. Así que el universo expandido se está volviendo una realidad. Pero Alien Earth fue una decepción. Tuvo ideas muy buenas. El existencialismo y la búsqueda de la inmortalidad por medios artificiales es interesante e intrigante, pero era una trama que necesitaba su propio espacio, su propia serie para extenderse a profundidad, pues algo igual de aterrador que los xenomorfos siempre han sido los sintéticos y los androides de la saga, cuya racionalidad lógica y fría hacen que se vuelvan la amenaza interna del lado de la humanidad. Lo vimos desde su primera aparición y se exploró a mayor profundidad en cintas como Prometeo, pero porque tuvieron el tiempo de preparación y ejecución. Alien Earth quiso abarcar demasiado y no supo cómo responder muchas de sus propias incógnitas. Esperemos que el futuro de la franquicia encuentre algo de orden en su inmenso caos. Admiro tu optimismo, pero creo que no se va a poder. A menos que lo descanonicen, como Snyder, lo veo francamente imposible. Sabes, lo más insultante de Alien Earth no es que sea tonta, es que intenta convencerte de que es profunda y por lo tanto para un público inteligente. Presentan diálogos cargados de metáforas, androides que recitan filosofía barata, un niño genio que tiene todo menos un diálogo brillante y tramas que pretenden rozar lo trascendental, pero cuando uno realmente se detiene a pensar, no hay nada detrás, solo ruido con pretensión, y es lo que más ofende al espectador que ama a Alien,
porque la saga siempre tuvo tinte filosófico, pero sin necesidad de decirlo, le bastaba con hacer sentirlo. En su intento de darle un alma al alien, terminaron dejándolo hueco. Con mensajes solo tocados de manera superficial, le arrancaron todo lo que lo convirtió en un ícono del cine. El xenomorfo no era un villano, no era un héroe, no era ni siquiera un superviviente, era una fuerza. Un recordatorio de lo implacable que es un universo indiferente donde no somos el centro de nada, y nuestra insignificancia nos hace vulnerables a la depredación. Alien Earth quiso cambiar eso. Quiso convertir al depredador en un espejo de la moral perfecta, en un experimento ético, en una excusa para diálogos rebuscados, y en el proceso mató todo lo que era. Creo que nos enseñó una cosa, una sola cosa, y es que domar el terror solo lo convierte en mala comedia.